¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Y este año pinta rudo, pero toca salirle al toro. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, promedio informativa. Gracias por estar de vuelta y gracias en especial a quienes se siguen suscribiendo a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/telaraf, patreon.com/telaraf. Esto apoya que nos permite seguir al aire. Las recompensas son variadas dependiendo del plan al que te suscribas, pero si te suscribes al plan mayor, tienes la oportunidad de ver los intríngulis de las grabaciones que hacemos con nuestros invitados todos los días. Y por supuesto, si te las pierdes en vivo, las puedes ver luego en diferido. Si formas parte del plan FUR, esa es apenas una de las recompensas según el plan al cual te suscribas. Muchísimas gracias a quienes siguen dándole apoyo a que estos contenidos sigan al aire y seguimos. Y hoy, como todos los jueves, está con nosotros el que mientan el Gocho del WhatsApp. Señor Gocho del WhatsApp, bienvenido. Don Daniel, ¿cómo me le va? Me va muy bien, me va muy bien. Mira, Gocho, yo en la primera parte del programa de hoy hice referencia a un evento que a mí me parece de suma gravedad por lo que implica, y además de eso porque uno tiene que darse cuenta, ¿no?, de cuando a otro le está pasando lo que ya a uno le pasó, y es el tema de los periodistas perseguidos y asesinados en México. En lo que va de año, en promedio ha sido asesinado un periodista mexicano cada 15 días. Y eso es lo suficientemente grave como para que llame la atención. Pero en medio de todo eso, a mí yo estaba ya horrorizado. Tengo que confesar que ya yo tenía el programa del día de hoy preparado porque sentía la necesidad de hablar del tema de los periodistas asesinados, en especial del caso de la periodista Lourdes Maldonado. La periodista Lourdes Maldonado, Cocho, fíjate tú este cuento. La periodista Lourdes Maldonado demandó a su empleador porque la despidió y no le pagó. Y la señora ganó el juicio y resulta ser que el empleador de esta señora, periodista, es del partido de López Obrador, es el jefe del partido en Baja California. Y esta señora había ido al palacio y en vivo y en directo le pidió al presidente ayuda porque ella estaba siendo perseguida y había sido amenazada y se sentía en peligro. Y a la señora la mataron el 17 de enero del año 2022. Entonces, en medio de todo esto, yo me sorprendo porque yo digo, bueno, esto tiene que ser una cosa una conmoción, ¿verdad? Porque o sea, imagínate, ¿no? Una señora que fue al Palacio Presidencial a decirle al presidente, un miembro de su partido me está amenazando, y que tiempo después aparezca la señora tiroteada en la calle, debería ser motivo de escándalo. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, en vez de horrorizarse por esto y en vez de actuar en consecuencia, que es abrir una investigación o condenar el hecho o implicarse directamente, en este caso, ha decidido lanzar una andanada de ataques en contra de la prensa que lo critica. Y ha empezado revelando el salario o las ganancias anuales que tiene un periodista mexicano que es uno de sus más connotados críticos. Es decir, exponiéndole, diciendo, mira el realero que este señor gana, por aquí le pagan tanto, por acá le pagan tanto, por acá le pagan tanto. Bueno, Hacienda tiene que investigar. Eso es lo que hacía Chávez. Yo sé que a los mexicanos les molesta que uno haga la comparación, pero discúlpeme, amigo mexicano, eso lo hacía Chávez. Eso lo hacía Chávez. Aunque bueno, Chávez jamás se atrevió a revelar el salario de nadie, o sea que López Obrador ha ido más lejos, Gocho. Bueno, porque definitivamente en este mundo loco y bizarro, las balas están detrás de las escopetas. Así estamos de perdidos. Pero sobre todo cuando ves que en las naciones que son la referencia de la libertad de expresión, tuercen las cosas, que queda para las naciones donde los tiranos hacen lo que le da la gana. La mejor demostración es
lo que acaba de suceder en la gran nación del norte. Fíjate que toda la semana pasada la narrativa era que Putin se va a meter en Ucrania, que Putin se va a meter en Ucrania, que Putin se va a meter en Ucrania, pero todo era para crear una gran bomba y tapar la verdadera noticia, que es que el fiscal especial John Durham desnudó a la vieja Hilaria y dejó desnudo al Partido Demócrata, el comando de campaña, y entre esos pájaros está Jake Sullivan, que es el asesor nacional de seguridad del viejito dormilón. Hágame el favor. Ese mismo tipo que dijo desde el año 2016 que el catire Trump era un lacayo del malandro Vladimir, y ahora se descubrió que todo fue una farsa y que todo fue construido, que le hackearon los servidores a la Torre Trump y después hackearon los servidores de la presidencia de los Estados Unidos para construir una narrativa que nunca existió. Pero sobre esa vaina se gastaron 30 y pico millones de dólares en la investigación de Mueller, que había sido jefe del FBI, y ahí están metidos el señor jefe de la Corporación de las Tres Letras, tanto del Buró de Investigaciones como de la Agencia de Investigaciones, como de la NSA. Todos están metidos en ese saco y ahora lo que queda es ver a quiénes le van a presentar cargos. Eso es lo que está pasando. Entonces, si en Estados Unidos hacen eso, si en Canadá el presidente se acaba de declarar dictador, amenazando porque unos camioneros dijeron levante las sanciones y la obligación de las vacunas y de usar la careta, y este muchacho tosudo no le dio la perra gana y llevó a que los camioneros y el pueblo canadiense saliera a protestar y trancar el juego, y entonces ahora los van a perseguir con las leyes de seguridad. O sea, imagínate que en Canadá están invocando leyes como si tuviese sido invadido por China o por Rusia. Y lo que hay es una protesta por esa vaina. Probablemente estamos en medio de una invasión, al menos cultural. Porque fíjate lo siguiente, el bando socialista a veces lo tiene algo de exagerado, porque uno, por lo menos yo acostumbro a decir, que a mí estos socialistas de hoy, yo siempre les doy el rótulo de criminales, o en potencia, o convictos, o al menos confesos. Y todos se conducen hacia el mismo lugar. ¿Qué hizo? O en el capullo gestándose. El tema de ¿qué hizo Chávez cuando vio que la gente salió a la calle el 11 de abril a tumbarle la reja de Miraflores para que se largara? Llamó el Plan Ávila, que fue que significaba sacar el ejército a la calle para reprimir a la gente a tiro. Eso ocurrió. Pero ojo, lo peor es que eso lo está haciendo Macron en Francia, lo está haciendo Trudeau en Canadá, lo están haciendo en Nueva Zelanda, lo están haciendo en Australia. Pero escucha este cuentico. ¿Tú sabes quién declaró un estado de emergencia en la ciudad capital? Castillo, en Perú. ¿Amparado en qué? En que está la delincuencia desatada. Entonces, declararon un estado de excepción, un estado de emergencia, y lo único que se ha visto es al ministro del Interior dirigiendo el mismo allanamientos y presentando frente a las cámaras a delincuentes supuestamente atrapados. Pero los índices de criminalidad no han bajado. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, o sea, sin ninguna duda, el estado de emergencia no era para eso. Era para restringir en la capital manifestaciones, concentraciones, acciones de protesta en contra del régimen. Entonces, esta gente siempre va para el mismo lado, hacia la restricción de las libertades. Claro, pero sobre todo en América, porque no terminamos de poner el cascabel al gato y decir a viva voz que de donde sale todo es desde la isla de Cuba. Es el régimen castrista cubano el que dirige los hilos de todo eso, y nosotros en Venezuela somos parte de la invasión de castristas cubanos. Y lo triste es que nuestros políticos opositores
no lo admitan. Se pasan eso a la ligera y al no reconocer cuál es la fuente del karma o cuál es la fuente de nuestra desgracia, que es la invasión de castristas cubanos, entonces estamos diciendo solamente como el 20% de la verdad. Esa es parte de nuestra tragedia. Cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, ¿cómo es posible que en Venezuela se sepa la lista de los que fueron a sacarse fotos allá en el Tepuy? Pero ¿cómo es posible que en Venezuela no tengamos la lista de quiénes son los dirigentes cubanos que dirigen el juego en Venezuela? ¿Cómo es posible que en Venezuela no sepamos el nombre de cuál es el operador ruso que le tiene metida la mano por la espalda a el malandro Vladimir el Criollo, que es el que dirige el juego en el Ministerio de la Defensa? ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos los nombres de esas fichas, que son los que actúan aquí en Venezuela impunemente y que son los culpables de nuestra desgracia? Esa es parte de nuestra tragedia. Pero que no haya actores opositores que digan eso, entonces son unos cómplices o unos roliverios de cagado, que es peor. Bueno, pero fíjate, entonces no merecen dirigir el juego venezolano unos tipos que no terminan de reconocer quién es el enemigo, porque decir que el bobo de Cúcuta es el gran tótem de nuestra desgracia es una mentira, porque ese es un pobre, rapaz, ratero, chofer reposero, flojo, bueno para nada y malo para todo, que es en el fondo la pareja de una rata que lo que era una coña secretaria de PTJ. ¿Cómo es posible que pretendan decir que este par de bichos son los protagonistas de nuestra desgracia y no ponerle el cascabel al gato y decir que nosotros somos el fruto de una invasión desde hace 23 años de castristas cubanos por la traición de actores criollos, empezando por el Saco de Sabaneta? Esa es nuestra tragedia. Bueno, pero fíjate tú con respecto a eso de reconocer el enemigo y reconocer las técnicas del mal. Vuelvo con el caso de México. No hay un solo dirigente de ese socialismo del siglo XXI, de ese castrismo en sus distintas variantes, en todo el hemisferio, que no ataque a la prensa. No lo hay. Los ataques a la prensa, las acusaciones a los medios de comunicación, la búsqueda de cerrar medios, de atacarlos, de comprarlos, de infiltrarlos, de crear organizaciones gangsteriles periodísticas para tener su propia prensa. O sea, eso es una constante. Eso lo ves en el kirchnerismo, eso lo ves en Nicaragua, eso lo ves en México, eso lo ves en Venezuela, español. Eso lo ves en Chile, eso lo ves en España. Eso lo ves en España, eso lo ves en Brasil, eso lo ves en Colombia. Entonces, en realidad, yo siento que cuando tú hablas de no tener conciencia de quién es el enemigo y de cuáles son sus usos, no es nada más Venezuela, nada más, es Iberoamérica en pleno. Porque no, lamentablemente se ignora. Todo es una madeja construida desde Cuba, que son los interlocutores de los rusos, y nosotros somos víctimas de eso. Pero también es importante decir que ¿qué juega a favor de los buenos? Bueno, la noticia de que ayer el señor Iván Duque estuviera reunido con Stoltenberg, que es el jefe de la OTAN allá en Europa, es muy importante, porque lo único que está claro es que aparentemente el malandro Vladimir bajó la amenaza con Ucrania porque quizás económicamente le iba a salir más caro el caldo que los huevos, invadía. Yo creo que nunca la hubo. Yo te digo sinceramente, yo creo que nunca la hubo. Bueno, pero yo apunto a lo que tú dices. Yo siento que esa frase que se decía antes, los rusos también juegan, en este caso hay que decir que los gringos también son capaces de jugar sucio, sobre todo cuando se trata de lo relacionado a las campañas de desinformación. Aquí hubo una gran campaña de desinformación. No, aquí hubo una gran campaña de desinformación diciendo que la guerra empezaba el miércoles, que la guerra empieza el miércoles, que la guerra empieza el miércoles, y en realidad pasó el miércoles y no ha pasado, porque simple y sencillamente era mentira. Eso no era lo que estaba previsto, pero necesitaban inflar esas expectativas para poder decir, lo logramos detener con persuasión.
Entonces, ya cuando uno está acostumbrado a ver los engaños, las engañifas y las mentiras de esta gente, y regresas a los Estados Unidos y te das cuenta, al revisar la prensa internacional, que ni siquiera los despachos de las principales agencias de noticias están replicando con la misma fuerza que se dedicaron durante los 4 años de Trump a decir y a ventilar que Trump estaba siendo investigado por sus lazos con Rusia, porque Trump es el cachorro de Putin, porque el mismo despliegue, si le aplicaran el mismo despliegue a la investigación que ha hecho un fiscal especial, que revela que la campaña de Hillary Clinton fue la que pagó la campaña de desinformación y de espionaje, no solamente al candidato Donald Trump, sino al presidente. Del candidato y del presidente. Del presidente, para implicarlo en una trama internacional, es decir, en un acto evidente de traición. Estás vinculando al presidente de tu país por mero interés político partidista. Estás inventando a través del espionaje y de toda una serie de infiltraciones que el señor es un vendido a los intereses extranjeros. ¿Quién es capaz de hacer eso? Un criminal. Claro, la vieja Hilaria. La vieja Hilaria y las 6 familias que gobiernan el Partido Demócrata, que son los Biden, los Pelosi, los Schumer, los Clinton y los Obama. Quizás me falte una, pero esos son los verdaderos titiriteros del juego. Y cuando quedaron desnudos por este fiscal, que no hizo ningún espaviento, hizo como hace la gente seria, publicó una declaración. Fíjate que no hay una declaración de un vocero de la oficina de Durham. No. Los tipos agarraron y presentaron una acusación formal y dijeron, el abogado Sesman está metido en peos y quien va a salir untado es la muchacha Cheney, porque su marido es parte de la firma que contrató a los hackers. Ay, pecado, puro bobito jugando. Pero en el fondo, lo que sí hay que ver en América es que mientras estaban diciendo todo eso en Ucrania, el que sí jugó duro fue el Pentágono y el Comando Sur, porque no solo tienen vistiados con un poco de tropas americanos y ahora es la OTAN la que está metida en Colombia, sino que es el mismo Duque que está allá reunido en la OTAN con Stoltenberg diciendo, mire, esta es la línea de Colombia por si Putin se sale del juego. Porque sí, hoy podemos decir que es un bluff lo de Ucrania, pero si llegasen a meter tropas en Ucrania, acuérdese que más pronto que tarde es la OTAN la que va a venir a invadir al bobo de Cúcuta aquí y lo va a dejar haciendo quick. Esa es la verdadera noticia que nosotros tenemos que estar viendo hoy en Venezuela y no estar perdiendo tiempo con este bolsa de Osmel que anda vestido como un papagayo por allá en un tepuy. Eso es peanuts. Pero un momento. Eso no es sustantivo. Bueno, pero es que permíteme una cosa, porque lo dije esta semana. Es que no se puede perder la vista de la pelota. No, no se puede perder la vista de la pelota. Con Neomar, no se puede perder la vista de la pelota porque es que escúchame, el hecho de que haya una cortina de humo para tapar un hecho no quiere decir que les está saliendo bien el juego, porque cuando ocurre todo esto que ocurre con el tepuyazo, pues quedan al descubierto una serie de relaciones, de complicidades y de vinculaciones que le permiten al venezolano común darse cuenta de que de verdad este sistema criminal ha untado a un gentío. Por lo tanto, la cortina de humo no le salió tan buena como yo pensaba que le iba a salir, porque a pesar de que se dejó de hablar del niño de Trinidad asesinado por la guardacosta trinitaria, a pesar de que no se ha hablado más de la niña que murió cruzando el río Bravo para entrar a los Estados Unidos, a pesar de que hay una cantidad de temas que se han dejado de hablar porque está dándose del tepuyazo, pues resulta ser que haya quedado al descubierto la podredumbre que hay dentro de los aliados fundamentales del régimen. O sea que las cosas también, lamentablemente para ellos y afortunadamente para el país, se les tumba la careta a un gentío. No, y a pesar de eso, todavía sigue siendo un tema de prioridad en Venezuela, cómo se le van a pagar las pensiones a los viejitos. Porque los jóvenes pueden pegar una carrera y salir bien sea por Santa Elena de Guairén,
pueden irse en barco para Trinidad, aunque los trinitarios nos traten como una mierda, pueden irse para Aruba, aunque nos traten allá no tan bien, o a Curazao, o nos podemos ir por la trocha en Cúcuta. Pero los viejitos, ¿cómo hace esa gente que está en un campo de concentración y están conminados a morirse de hambre? Eso sigue siendo una noticia hoy, mañana y hasta que tumbemos a estas ratas. Y ese es parte del expediente cuando les pasemos el cuchillo por el cuello, porque de eso no se pueden salvar. La forma en que están matando a venezolanos estos infelices, por la negación de salud, por la negación de justicia, por haberle robado el dinero a los que aportaron al Seguro Social para que una rata como Rotondaro esté bebiéndose el café sobrado allá en los Champs-Élysées de París. Todos esos malditos no se nos pueden olvidar, porque eso sí sería delito de lesa humanidad y lesa patria. Olvidar a los infelices que colaboraron con la invasión de los castristas cubanos. Eso no lo podemos olvidar y tenemos que recordarlo todos los días, porque aunque sea cansón y fastidioso, pero esa es la verdad, esa es la realidad que vivimos hoy y no la podemos dejar pasar. Así es. Y hay que seguir pendiente, no podemos poner la vista a la pelota en todos y cada uno de estos casos. Muchas gracias, correcto, Gocho, por esta nueva conversación de esta semana. A ustedes, amigos, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Por supuesto, les agradecemos a quienes se siguen suscribiendo a nuestro canal en la meta para llegar y superar los 100,000 suscriptores. Gracias. Dígame. Y una última cosa que te quería decir. A ver, rapidito. Y esto es una crítica constructiva. Si bien es cierto que en Venezuela el poder se junta con el poder, bien sea el poder político con el poder económico, cuando Neomar hizo una observación en tu programa del fin de semana, de ver las relaciones que pudieran tener este poco de ratas, que si con el empresario de Traqui, no se puede comparar esas relaciones de Juan Vicente Gómez con los apellidos del poder a principios del siglo pasado, porque hay que recordar que Juan Vicente Gómez no era ningún ratero cualquiera. Ese era un empresario próspero y tenía el respeto de las casas comerciales alemanas, porque cuando ese carajo se vino a tomar el poder, ya tenía real. Ese no era ningún lamezuela como todo este poco de ratas de hoy en día. Sí, pero es que la acotación que se hacía sobre las implicaciones no era en desmedro de la figura de Gómez, que debe ser evaluado en su justa dimensión, sino en la justa evaluación de estos personajes de la sociedad caraqueña, de la sociedad venezolana, ¿okay? Que les encanta arrimarse al árbol que mejor le da sombra cuando está en el poder, porque son gobierneros, y los tipos, si son capaces si tienen que entregar a las hijas y hasta las propias mujeres las entregan. Si tienen que entregar a los hijos para metérselos en el ejército, al chafarote se lo entregan. O sea, ellos no tienen problema con eso. Y bueno, lamentablemente, a medida que ha ido, por supuesto, no vamos a comparar a Gómez con todas las críticas que puede haber a Gómez, comparar a Gómez con Chávez y Maduro, bueno, es un delito de infamia, ¿no? Sí, claro. Bueno, a eso era lo que yo me refería. Pero de que hay una depauperación social de una sociedad capaz de encamarse con este régimen, a pesar de los pesares y a pesar de que les huele mal, bueno, de que es verdad. Y lamentablemente eso ha sido una costumbre repetida de esas clases sociales cada vez que llega alguien al poder, sea quien sea. Pero en este momento es peor, porque estamos hablando de unos tipos que son por naturaleza criminales y enemigos de ellos, de paso. Es así. Esa es la verdadera tragedia. Lo demás es tontería. Su enemigo y su apuesta es destruirlos. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado. Gracias a ti, Gocho, también por haber estado con nosotros. Nosotros, amigas y amigos, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Un nuevo estreno sábados y domingos aquí en nuestro canal en YouTube. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo, como les decía, y por activar las notificaciones que les permiten estar al tanto de los nuevos contenidos. Gracias a todos. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.